Dios te bendiga. Bienvenido a este episodio del podcast Lo que Dios hizo. Un espacio donde compartimos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, donde el único protagonista es Dios. Estoy segura que este episodio fortalecerá la fe de muchos, especialmente de aquellos que han sentido que su fe no aguanta más. Antes de arrancar con el testimonio de esta semana, permítanme hacer una oración. Señor, en este momento me acerco confiadamente a ti. Confiada porque eres bueno y porque sé que me oyes. Te pido por cada uno de los que me están escuchando. Tú les conoces y sabes por lo que están pasando. Te pido que este testimonio que hoy van a escuchar sea fortaleciendo su fe y animándoles a buscarte cada día más de corazón. Que sean sensibles a tu presencia y que puedan reconocer tu gloria en sus vidas y en las vidas de los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diana es una tolimense que se siente bogotana, porque creció en la capital desde los 8 años. Vivía únicamente con su papá y su hermana. Su madre se fue desde que ella tenía 1 año y su papá se encargó de cuidarla para que no sintiera que algo le faltaba. Un hombre de valores, como dice ella. Le pregunto si ella nació en un hogar cristiano y me dice que ella era la única que iba a la iglesia de su casa, pero su bisabuela fue quien la llevó a la iglesia. Y esto es lo que Diana nos cuenta de ella. Mi bisabuela, ella es la que me sembró la palabra, la que me hablaba desde muy niña y siempre me llevaba a la iglesia, así que ella dejó como esa semillita y esa satisfacción de ir a la iglesia, porque yo cada vez que iba a la iglesia sentía mucha paz, así que me gustaba ir. Desde los 11 años decide entregar su vida al Señor. Tuvo la experiencia de hablar en otras lenguas y desde ese momento arrancó su conexión con Dios y se la pasaba mucho más tiempo en la iglesia. Eso hizo que su adolescencia fuera muy sana, sirviendo desde el principio en la escuela dominical, rodeada de niños y a pesar de su timidez, hacía clases de barrio. Para ella fue claro que quería estudiar cuando se graduara del colegio. Quería ser docente. Se casó muy joven. El amor de su vida había crecido junto a ella en la iglesia y ella no se había dado cuenta. Él de cuna pentecostal y muy juicioso en la iglesia. Él nunca le llamó la atención hasta que empezó a explicarle matemáticas y a acompañarle algunas veces de la casa a la iglesia. Así empezó a forjarse una amistad mucho más fuerte. Pero ya un día llegó a la iglesia. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, qué muchacho tan guapo, pero no me había fijado que era él. Y cuando yo lo miro, yo, ay, no puede ser, es él. Y no sé, yo pienso que eso fue de Dios. Él me dice que él siempre estuvo como ahí enamorado. 3 años de ser novios y se casaron. Y aunque a Diana le encantaban los niños, prefirieron esperar un tiempo mientras terminaba la universidad y mientras tanto dedicarse con todas sus fuerzas al servicio en la iglesia. Para esa época, el haber crecido en un hogar disfuncional y con el abandono de su madre ya había sido un tema superado. La perdonó de corazón y Dios había sanado cada herida de su alma. Luego, su padre y su hermana también conocerían y caminarían con Dios. 3 años después de su boda, sintieron que ya era tiempo de buscar su primer hijo. Inicialmente pensaron que era algo sencillo, pero como Diana aún no quedaba en embarazo, acudieron al médico y comenzó una carrera que con el paso del tiempo se llevaba la ilusión de tener un bebé en casa. Un examen tras otro y una prueba tras otra. Muchos miedos y muchas amarguras que solo Dios conocía en lo más íntimo de su casa y también de su corazón. Parecía que la esperanza de ser padre se desvanecía. 2 largos años sometida a muchas pruebas, donde ella se sentía hasta que experimentaban, y esto solo traía miedo a su vida. Y cuando ya salió como tal, ya al lapso de unos 2 años, ya habíamos cumplido unos 5 años de casados, salió el resultado de esterilidad por completo. O sea, no había de otra forma, ya me habían citado con mi esposo,
Me dijeron, tú estás muy joven, pero hemos detectado dentro de los exámenes que te hemos hecho, es que el ovario derecho nunca se desarrolló, el izquierdo está tan pequeño, tan diminuto, que la verdad eso te hace imposible un embarazo. Es ese problema por el cual tú no estás ovulando. Y lo otro es que no tienes hormonas de fertilidad lo suficiente para poder engendrar, o sea, para poder que tú puedas quedar en embarazo. Para mí fue, la verdad, muy duro. Yo creo que ese día mi esposo me recogió como en cucharita, yo lloraba, no entendía muchas cosas hasta que él mismo me las explicó y para mí fue muy duro ese día en que nos dieron ese diagnóstico. Diana me cuenta que después de ese día su vida cambió. Aunque decía aceptar la voluntad de Dios, en su interior realmente se sentía devastada y hablaban de otros métodos que ella internamente ya había descartado. Su fe se quebró por completo y, como dice ella, prefirió creerle al diagnóstico médico. Para ese tiempo, Diana trabajaba en un colegio, o sea, rodeada de niños, lo que le aumentaba profundamente su dolor. No entendía por qué ella no podía tener un hijo y por qué Dios, sabiendo cuánto amaba a los niños, le había negado la posibilidad de ser madre. Por otro lado, su esposo tenía una fe fortalecida. Él realmente creía que Dios iba a hacer algo sobrenatural. No le cabía duda y por más que intentaba transmitirle a Diana esa confianza ciega en Dios, no era posible. Diana, por su lado, solo pensaba, En ese momento que él me decía esas palabras, tú vas a ser mamá, yo decía, ay, pobrecito, así era mi pensamiento, yo decía, pobrecito, casarse con una mujer que no le va a poder dar hijos. Era lo único que yo pensaba, yo ya decía, no, yo sé que, bueno, no voy a ser mamá. cuando le preguntó cómo estaba su relación en ese momento con Dios, me cuenta que su oración se volvió solo un montón de reclamos y de quejas. Desde el dolor le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Porque yo, si yo he sido tu hija. Su fe se había muerto por completo y no quería que nadie se enterara de su diagnóstico. Como hacía poco su pastor de confianza había sido trasladado, no se sentía bien contándole al nuevo pastor su situación. Pero a eso se sumaba la presión social. No faltaba quien le preguntaba, ¿y cuándo vas a tener tu primer bebé? Esa pregunta le dolía en el fondo del corazón y se enojaba porque nadie sabía el camino que había recorrido para hacerlo posible sin ningún resultado. Un domingo, Diana estaba dictando su clase de escuela dominical, en medio de aquellos pequeños que la hacían olvidar por un momento su tristeza. Concentrada, dictando su clase, es sorprendida por su esposo quien la interrumpe. Para Diana esto no era normal, así que le presta toda su atención. Él quería que bajaran al templo. El pastor había pedido que pasaran aquellas mujeres que anhelaban con su corazón tener un hijo y que no lo habían logrado. Esto confrontó a Diana y su respuesta, No, yo le dije, no, yo no voy a pasar porque si paso adelante, si él va a orar, todo el mundo se va a enterar, se van a dar cuenta. No, yo no quiero que nadie lo sepa. Me dijo, no, vamos, vamos. Yo sé que tú vas a tener un hijo. Vamos a tener, el Señor nos va a dar al menos uno. al final, Diana accedió a pasar el altar, solo con una condición, que apenas se acabara el culto se fueran de inmediato. Y así fue, pasaron al altar. Yo recuerdo que ese día pasamos y lo único que hice fue llorar porque ya no había ni queja. En mí ya no había queja. En mí no había queja. Yo recuerdo ese día y fue tan duro. Pero también Diana recuerda el clamor de su esposo aún con ese diagnóstico. Mi esposo lloraba y le decía, Señor, abrázanos con tu misericordia. Yo sí creo, Señor. Y él me decía, le decía al Señor, Señor, que mi fe abrace a mi esposa. Señor, con mi fe es más que suficiente. Y yo recuerdo que lo único que yo hacía era llorar y llorar y llorar y por un momento sentí la mano del pastor encima de mi cabeza. Yo le decía, Señor, estos hombres creen, pero yo no creo, yo no creo, Señor. Perdona mi incredulidad. Y eso fueron mis palabras.
Ella solo quería que se acabara el culto para salir corriendo y así fue. En casa, el uno al otro se disculpaba, él por haber pedido pasar al altar y ella por no creer que Dios podía cambiar ese diagnóstico. En medio de tanta tristeza hubo algo que marcó a Diana ese día. Mientras estaba en el altar, el hijo de su pastor cantó un coro de su autoría. Así que esa canción dice, yo tengo fe, yo sé que Él lo puede hacer. Y cuando yo escuché esa canción, yo dije, wow, y hablaba de una mujer estéril. Yo decía, Dios mío, no, esto es mucha coincidencia. Y yo recuerdo que ese día él empezó a cantarla y yo decía, Señor, pero es que esa canción dice, yo tengo fe, yo sé que Él lo puede hacer, espero en Él, confío en Él y mi milagro hoy recibiré. Pero yo no tenía fe. Ese día cambió todo. Como Ana dejó de llorar y toda su carga quedó en el altar. Y como ella lo menciona, se empezó a desconectar de su dolor. Pasaron unos meses y debía hacerse un control, lo que ya llevaba al límite sus nervios. La enfermera la revisó y vio sus exámenes y le pregunta si está embarazada, lo que despertó en Diana su mal genio y de manera enfática y alterada le respondió que no, que ella no estaba embarazada. Así que la pasó con el doctor. Al ver los resultados, se preocupa y llama a más especialistas. Lágrimas de miedo corrían por las mejillas de Diana. Probablemente tengas un mioma o un tumor, le dijo el doctor. Vamos a hacer una ecografía. Su esposo, desde la ventana a la distancia, solo le decía que se calmara, que Dios estaba con ellos para enfrentar lo que viniera. Entraron juntos a la ecografía esperando el diagnóstico de lo que pudiera tener. Pero ahí todo cambió. Contra todo pronóstico médico, Diana estaba embarazada. Venía Tomás en camino. Ese día yo creo que me abracé con mi esposo, saltábamos, llorábamos, gritábamos. Yo creo que no hacía. Fue algo extraordinario. Nosotros recibir tremenda noticia de que yo estaba en embarazo. Y yo ese día le decía a mi esposo, la obra de Dios es perfecta, porque tu fe me abrazó. Ahora sí querían contarle a todo el mundo lo que Dios había hecho en sus vidas. El pastor y toda la iglesia se alegraban con ellos. Y como dice Diana, su dicha se salía hasta por los poros. Le pregunté a Diana si se había identificado con algún personaje bíblico y me contesta que con Sara, una mujer que con sus condiciones físicas como su edad y no tener ya su periodo, no le dejaba mirar esa situación con fe. Pero Dios, en medio de su incredulidad, respondió con su gran amor. También le pregunté a Diana si se pudiera transportar en el tiempo, que le diría a esa Diana llena de quejas y asustada. Le diría que si hubiera tomado un tiempo de conocer a Dios, que le hubiera creído, que no, que hubiera sacado todas esas dudas, que no le hubiera dado cabida a tanta duda y a tantos miedos. Eso le diría, que dejara de ser miedosa y que aprendiera a confiar mucho más en Dios. Fue un embarazo totalmente normal. Nació Tomás y llegó la alegría a la casa. ¿Qué más podían pedir? Tomás creció sabiendo que era un milagro, como un niño totalmente normal, lleno de energía. Pasaron 5 años y Tomás crecía, y llegó la edad en que comenzó a darse cuenta que otros niños tenían hermanos, pero él quería una hermanita. Sus padres trataban de manejar la conversación, porque si bien habían tenido Tomás, las condiciones de fertilidad no habían cambiado. Los médicos advirtieron que ya no podían tener más hijos. Ellos igual se sentían completos, y además, ya Diana no era la misma mujer insegura, ya conocía a su Dios, y eso la hacía vivir tranquila y confiada, sabiendo que la última palabra la tenía Dios. Una mañana donde los hermanos ancianos estaban reunidos, orando en la iglesia central de Bogotá, tuvieron un sentir y este era orar por una hermanita para Tomás. La hermana Diana, obediente, les dijo, bueno, si ustedes creen, pues yo también. Se arrodilló y el hermano Ignacio, que es muy conocido en la congregación, le dijo al oído, y se va a llamar Sofía. Sin embargo, desde que ella tuvo a Tomás, su periodo menstrual había desaparecido por completo. Y entonces yo dije, Señor,
aquí estoy, lo que quieras hacer conmigo, yo te creo, yo así le dije. Y bueno, recuerdo que ese día me levanté y cuando mi esposo llegó, yo le dije, amor, oraron por mí para que el Señor nos regale la niña y que se llame Sofía. Y él dijo, amén, 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 aleluya. Y ya, y lo dejamos como en el comentario. A los 15 días, Diana se sintió extraña. Le comenta a su esposo y prefiere dirigirse al médico para que le hagan una ecografía. El médico me dijo, yo le conté, yo le dije, no, yo desde que tuve mi hijo nunca, no he menstruado. Así que me dijo, ven que te voy a hacer de una vez una ecografía. Me la hicieron y me dijo, oye, estás embarazada. De nuevo hubo fiesta en la familia. Una nueva integrante iba a llegar. Sofía era muy esperada por sus padres y por su hermano, y aunque aceptan que se habían sorprendido, estaban confiados de que Dios estaba a cargo de todo. Él tenía el control. Luego se dieron cuenta que Sofía estaba por fuera del útero. Le pidieron a Diana que se quedara quieta, y este embarazo, a diferencia de Tomás, sí se trataba de un embarazo de alto riesgo. Pero como dije antes, Diana ya no era la misma. Ella sabía que era Dios quien sostenía a Sofía en su vientre. Cuando llegó el momento del parto, los médicos eran escépticos. Bueno, miraron mis exámenes y ellos me dijeron, ¿estás consciente que su bebé trae problemas en crecimiento? Que su bebé no está a término, su cabecita está un poco blanda, algo pasa. Yo le dije, sí, yo soy consciente de eso, pero yo sé que mi bebé está sana. Salí y le dije a mi esposo, le dije, amor, ellos siguen diciendo eso, eso. Yo ya no lloraba, ya no, yo era inquebrantable. Yo le dije, no, Señor, mi bebé está bien. Aunque las ecografías todos dijeron que ella tenía un problema de crecimiento, el problema de retraso de crecimiento. Mi bebé nació, gracias a Dios, bien. Nació Sofía y una vez más, contra todo pronóstico médico, era una niña absolutamente normal. Nada de lo que los médicos dijeron se cumplió, pero todo lo que Dios tenía para este hogar sí se estaba cumpliendo. Y una vez más se glorificó en la vida de esta joven pareja y llegó Sofía a llenar la casa con la ternura que trae una niña. Dice la Biblia que estas señales siguen a los que le creen. Y así es. Este testimonio es la fiel muestra que las señales nos siguen, que los milagros nos siguen. Estamos en un tiempo de milagros y esta familia testifica el gran poder de Dios en sus vidas. Sabemos que existe un propósito para Tomás y para Sofía y que Dios lo va a cumplir en ellos. En conclusión, Tomás fue el milagro que resucitó la fe de Diana y Sofía fue el milagro que la confirmó. Muchas veces creemos que después de ver un milagro ya lo hemos visto todo. Diana también pudo haber pensado que Tomás era el cierre perfecto de su historia, pero Dios tenía algo más que enseñarles. Y por eso esta historia nos recuerda que el Dios que lo hizo una vez puede hacerlo otra vez. Como dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora ellos no solamente tienen una familia completa, tienen una certeza que la última palabra sobre nuestras vidas nunca es el diagnóstico, nunca es el temor, que la última palabra siempre la tiene Dios. Actualmente pastorean una congregación en Ciudad Bolívar, Bogotá, en un barrio llamado La Estrella. Y hoy esa fe inquebrantable alcanza a quienes necesitan conocer a Dios. Diana, ¿puedes dejarle un mensaje a quien esté pasando por pruebas como tú pasaste? Bueno, aquella mujer que me está escuchando, yo hoy quiero llegar a tu corazón y quiero decirte algo yo sé lo que tú estás viviendo porque pasé por ello. Creo que Dios no se equivoca y a veces nosotros pasamos por algunos valles y todo es con un propósito de Dios y a veces suena tal vez como frase de cajón, pero sabes que cuando uno pasa, entiende los zapatos de otra persona y uno dice, yo sé lo que estás pasando, sé cómo estás pensando, sé lo que sientes, sé cuáles son tus temores, sé cuáles son tus lágrimas. Así que si hoy tú estás pasando por ese valle de dolor, de desesperanza, de duda, donde crees que la respuesta no va a llegar, donde el diagnóstico es mucho más fuerte que tu fe, yo hoy quiero decirte,
Abandónate en las manos de nuestro Padre Celestial. Déjale todo a Él. Ya no sigas cargando con eso. Suéltate en sus manos de una manera extraordinaria, que no te vas a arrepentir, que vas a ver su gloria sobre tu vida. Pero para eso tienes que soltarte, donde ya no vas a tener ni quejas, ni reclamos, ni siquiera aún vas a pedir nada. Solamente te vas a soltar para encontrar ese refrigerio y esa paz que tu alma necesita. Y creo que en ese momento es conveniente donde tú puedes recordar ese versículo tan hermoso que se encuentra en Salmos 17, versículo 8, donde dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tranquila, donde tú crees que tus fuerzas ya se acabaron, donde ya todo terminó, ahí es donde Dios empieza a hacer algo extraordinario en tu vida. La última palabra la tienes, Dios. Espero que te hayas gozado tanto como yo me gocé escuchando este testimonio. Espero que tu fe se alimente y espero que también te animes a contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que tu historia puede ser el inicio del milagro de alguien más, así que te invito a compartir lo que Dios hizo en tu vida. Encontrarás un formulario en la descripción de este episodio. Síguenos, eso hará que este podcast llegue a oídos de más personas. Comparte este episodio si conoces a alguien que esté necesitando oírlo. Y si Dios ha hecho algo en tu vida, cuéntame lo que Dios hizo. Dios te bendiga.